Qué hermoso privilegio poder estar acá esta mañana y qué gran privilegio poder ver la cantidad de jóvenes que han sacrificado de su tiempo, de su dinero, tal vez otros que han sido respuesta a las oraciones del Señor y que están acá esta mañana. Realmente es impresionante para el futuro del país. Y voy a hacer algo que ningún pastor hizo todavía. Yo voy a sacar una foto de todo. Pongan su mejor cara. Saliste precioso. Me estaban diciendo que este es el grupo más grande de toda la historia, ¿verdad? O algo así, de las conferencias. Impresionante, gracias al Señor por eso. Bien, vamos a orar y vamos a ir a la palabra de Dios. Para eso estamos, ¿verdad? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia en esta mañana y poder adorarte, Señor, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias, Señor, porque no solamente podemos adorarte con estas canciones, sino que ahora tenemos la oportunidad de abrir tu palabra preciosa, el ancla segura de nuestra fe con la cual nosotros podemos asirnos algo que es real. Nosotros podemos conocerte por medio de tu palabra, Señor. Entonces pedimos que bendigas de manera muy especial este tiempo mientras estudiamos tu libro, Señor, la revelación que nos diste de ti mismo. Pedimos estas cosas en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un epitafio? ¿Epitafio? ¿Sí? 3, 4. Bueno, hoy vamos a aprender algo nuevo, aparte de la palabra de Dios. Un epitafio es una frase o algo que vos colocás sobre tu tumba, en la lápida de tu tumba, ¿verdad? Hay algunos epitafios que son, traje un par de ejemplos de epitafios acá. Vemos acá, aquí descansa Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. Siguiente, por favor. Acá vemos que es una dedicación con mucho cariño, una suegra a su yerno. Descansa en paz hasta que volvamos a vernos. Ay, ay, ay. El siguiente, un amigo y yo apostamos quién aguantaba más debajo del agua. Gané. Ahora, estos son bromas, ¿sí? Estos son chistes. Pero hay unos epitafios que son reales. Siguiente, por ejemplo. Este es Benito Jerónimo Feijoo. Era un escritor, ensayista español del siglo XV. Él escribió esto. Aquí yace un estudiante de mediana pluma y labio que quiso ser sabio y al fin murió ignorante. Imagínate tener eso al final de tus días. Durante toda tu vida buscaste la excelencia y al final de tus días llegás y decís, nunca lo alcancé. Siguiente, por favor. Acá tenemos al Marqués de Sade. Él dijo esto, si no viví más, fue porque no me dio tiempo. Y este es un tipo que vivió su vida como quiso. Es más, la palabra que se usa hoy para sadismo viene del Marqués de Sade. Es una persona que durante toda su vida vivió, gran tiempo de su vida vivió encarcelado por los desenfrenos y lujurias que vivía. Y es una persona que dijo, la idea de Dios es el único mal que no puedo perdonarle al hombre. Y él en su tumba, hasta el día de hoy, dice, si no viví más, fue porque no me dio tiempo. O sea, si hubiese tenido más tiempo para vivir, hubiese vivido de la forma que yo quería. El último, por favor. Este es Jim Morrison. La mayoría de ustedes lo conocen, están muchas remeras aún hasta el día de hoy. Cantante de los Doors, murió a los 27 años por una sobredosis de drogas. Y en la tumba de él en París dice, Kata ton daimona eutu, que significa, algunos dicen que significa fiel a su propio espíritu, pero en realidad lo puedes traducir como fiel al demonio. Y así terminó. Todos hombres sin Cristo, hombres sin esperanza, hombres sin vida. Pero yo pensaba, ¿no sería lindo tener un epitafio que diga que alguien cumplió con Mateo 22:37 al pie de la letra y que eso esté en su tumba? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Hubo alguien que tiene un epitafio que dice así. Hubo una persona cuyo epitafio dice, no hubo otro antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Wow. Ahora, esto no está escrito sobre su tumba, en piedra, pero está escrito en la palabra de Dios, que permanece para siempre. El cielo, la tierra van a pasar, todas las rocas de todos los edificios van a ser deshechas, sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre. Y este es el epitafio de esta persona. Nosotros vamos a ver hoy la vida del rey Josías, una persona que no fue muy diferente a nosotros, vamos a ver en un momento, y sin embargo, las decisiones que él tomó en su corazón cambiaron su vida. Pero no solamente cambiaron su vida, sino que también cambiaron el rumbo de una nación. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 de Crónicas 34 y vamos a ver justamente eso en la vida de Josías. Vemos en su epitafio que es una persona que se entregó con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente a toda la palabra de Dios. Y este pasaje nos muestra justamente eso, que cuando una persona entrega todo su corazón al Señor y entrega todo su corazón a su palabra, puede cambiar el rumbo de la historia. Una vez que estén ahí voy a repetir mi proposición, porque es lo más importante del mensaje, ¿verdad? Según mi pastor. Cuando una persona entrega todo su corazón al Señor y cuando entrega todo su corazón al estudio de su palabra, puede cambiar el rumbo de la historia. Vamos a ver 5 decisiones de Josías que cambiaron el rumbo de una nación. Y vamos a leer todo el capítulo 34 y vos decís, son muchos pasajes. Bueno, sí, vamos a ir rápido, pero vamos a abarcar todo el capítulo 34. La primera decisión que vamos a ver de Josías es que él decidió romper con el ciclo. Él decidió ser diferente. Segunda de Crónicas 34, ya le cambié el libro. Versículos 1 y 2 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Si vos estudias la historia, te das cuenta que no era un buen momento para ser rey en Judá. El país se encontraba posiblemente en uno de los peores estados espirituales de su historia. Estaba enterrado en la peor de las idolatrías, y esto fue en gran manera por los reyes que estuvieron antes de Josías. El abuelo de Josías, Manasés, reinó por 55 años. Y si vos lees el capítulo anterior, 33, cuando habla acerca de Manasés, era una persona horrible, que hizo muchísimo mal a la nación. Él edificó altares, pero edificó altares a los Baales, a Acera, que esto involucraba constantemente todo tipo de inmoralidades, todo tipo de desenfrenos. Dice que no solamente hizo esto, no contento con esto, él adoró al ejército de los cielos. Él constantemente estaba adorando a las estrellas y viendo y tratando de descifrar como un adivino lo que pasaba. Dice que él edificó altares dentro del templo del Señor. Imagínate eso siendo posible, que un rey puesto por Dios se meta dentro del templo de Dios y levante altares a otros dioses. Y no solamente eso, sino que puso una imagen fundida dentro del templo. Nos dice que, y decís, bueno, puede ser peor. Nos dice que él mató a sus propios hijos ante Moloc, en el Valle de Hinón. Él agarró a sus propios hijos y los trajo delante de sacerdotes a una estatua de bronce que estaba ardiendo y los tiró dentro del fuego. Dice la palabra de Dios que él era adivino y era astrólogo. Segunda de Reyes 21:16 dice, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora Dios lo llevó cautivo y él estuvo preso, y la palabra de Dios nos dice que él se arrepintió y el Señor lo hizo regresar otra vez a la tierra de Judá, pero él se arrepintió y hay perdón en el Señor, amén. Pero el daño ya estaba hecho. La nación estaba en bancarrota espiritual. Y su hijo, Amón, que es el papá de Josías, no fue mejor. La Biblia dice que sirvió a todos los ídolos de su padre. Absolutamente a todos los ídolos. Y fue tan mala persona que reinó solamente 2 años.
porque sus propios siervos lo mataron. Y acá tenemos a Josías. Nos dice la palabra de Dios, de 8 años. 8 años. ¿Puedes imaginarte eso? 8 años. Puesto como rey. Con su abuelo que era un brujo y su padre que era un idólatra, no mucho mejor. Y una decisión por tomar. ¿Va a ser igual a su familia? ¿O va a tomar un camino diferente? Ahora, estas cosas estaban en el corazón de Josías. ¿Qué opciones tenía? ¿Qué decisión podía tomar? Vemos que él no consideró, nos dice la palabra de Dios acá, que él no consideró como ejemplo a Manasés, gracias al Señor. No consideró como ejemplo a su padre Amón, sino que él comenzó a buscar en su genealogía a alguien digno de seguir, a alguien digno de imitar sus pasos. Vemos que él comenzó a andar, nos dice, anduvo en los caminos de David, su padre. Él dijo, bueno, mi padre Amón no es muy digno de seguir. Mi abuelo Manasés no es muy digno de imitar. Pero tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien a quien yo pueda seguir como un buen ejemplo en mi vida. Él siguió, nos dice que siguió los caminos. Él leyó tal vez acerca de David y dijo, yo voy a andar por este camino. Yo voy a decidir no apartarme. Él decidió romper el ciclo. Él decidió ser diferente. Ahora, yo te pregunto, joven que estás acá, ¿cuál es tu situación? ¿Tenés el privilegio de tener padres cristianos y de haber nacido en un hogar cristiano? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque tenés un tesoro. Tenés un privilegio que la gran mayoría del mundo no conoce. Si en tu casa tus padres tienen fe en el Señor Jesús, si sos salvo por la sangre de Cristo, dale gracias a Dios. Porque vos no tenés ni idea, o tal vez sí tenés idea de lo que sucede en el mundo exterior. Pero las familias fuera de estas puertas son un caos sin el Señor. Entonces, si tenés padres cristianos, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. Pero si no es así, todavía podés elegir el camino correcto. Todavía podés seguir el ejemplo de hombres piadosos que manifiestan el corazón de Dios. Tal vez estás acá esta mañana y quiero que la palabra de Dios sea de ánimo para vos. Tal vez estás acá esta mañana y decís, bueno, pero mis padres no son creyentes. Mis padres no conocen al Señor. Es más, me costó horrores poder llegar a esta conferencia o conseguir su permiso. Porque ellos no quieren que yo siga a Cristo. Todavía podés elegir ser diferente. Yo recuerdo a mi padre, él no es creyente. Y yo recuerdo lo primero que me dijo cuando le conté que había conocido al Señor. Me dijo, hijo, no te cambies de religión, porque en esta casa somos todos católicos. Seguí como estás, estamos bien, no vayas por ese lado. Yo tenía la decisión de elegir. Yo elegí ser diferente. Eso es lo que hizo Josías acá. Él buscó el ejemplo de un hombre piadoso a seguir, y fue David. Joven, posiblemente tu familia no quiera saber nada con el Señor. Posiblemente sean cristianos, pero no sean un buen testimonio de Cristo. Vos podés romper con ese ciclo. Vos podés elegir ser diferente. Todavía tenés líderes que manifiestan el corazón de Dios. Si tu pastor o tu líder de jóvenes está constantemente detrás tuyo, no es porque quiere molestarte. No es porque quiere hacer que tu vida sea pesada, es porque quiere mostrarte el corazón de Dios. Quiere ayudarte para que vos crezcas en conocer cada día más a Jesús. Y todos los pastores dicen amén, ¿verdad? Porque es la verdad. Ellos oran por vos. Ellos se preocupan por vos. Ellos hacen hasta lo imposible dejando sus vidas para que vos conozcas un poquitito más de Cristo. Joven, vos podés ser como Josías. Vos podés decidir ser diferente. Sin importar tus chances, sin importar tu trasfondo familiar, vos podés ser diferente. Y si elegís ser diferente al igual que Josías, vos podés transformar el curso de una nación, como vamos a ver. Josías decidió no ser igual a sus antepasados. Él buscó
los caminos de David, su padre, pero él también decidió buscar la dirección de Dios. La palabra de Dios nos dice en versículo 34, en versículo 3 de Segunda de Crónicas 34. La primera parte dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. 8 años después, todavía un muchacho de 16 años, tal vez como muchos de los que están acá, dice que él comenzó a buscar. Él comenzó a buscar, y la palabra acá en hebreo darash significa perseguir. Es la misma intención de una persona que se quiere vengar y quiere derramar sangre de una persona que mató a un familiar. Vas persiguiendo una presa. Pero también significa indagar, escudriñar, como alguien que lee un montón de libros para descubrir una verdad sobre un asunto. Significa preguntar, ir preguntando a persona tras persona para llegar a un lugar, como cuando, ahora no, porque tenemos todo GPS en los celulares, pero cuando las primeras conferencias que vine acá a Mendoza hace 12 años ya, no sabías qué colectivo tomar, te dejaban allá en el centro y decías, ¿cómo vuelvo a la iglesia? Es para allá, es para allá, es para allá. ¿Y qué tenías que hacer? Tenías que ir preguntando, ¿verdad? Y preguntabas, ¿cómo hago para llegar a la iglesia, al templo bautista? Todos conocen el templo bautista. No, agarraba Yofete, derecho. Y es como una persona que pregunta, ¿dónde es? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego hasta ese lugar? Bueno, él dice que buscó. Pero la Biblia nos dice que buscó al Dios de David, su padre. Y es interesante la progresión que hay en estos pasajes, porque él buscó un ejemplo a seguir. No su padre, no su abuelo, dice, yo voy a seguir a David. Y anduvo en sus caminos, y él investigó por qué David era así. ¿Por qué David era diferente? Fue porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces él comenzó a buscar al Dios de David. Él comenzó a buscar al Dios de David. Más adelante vamos a ver que la frase cambia. Pero antes de seguir a Dios como su Dios, siguió al Dios de David, su padre. Y creo que eso es una progresión sana en la vida de un discípulo del Señor. Uno aprende a amar primero al Dios de su maestro y luego puede llamar a Dios su Dios. Uno ve el ejemplo de líderes piadosos que lo guían. Recuerdo cuando me convertí, el misionero que me guió a Cristo no me dejaba. Constantemente me invitaba, vamos a Capital. Él tenía que enseñar en Capital, él me llevaba hasta Capital. Y todo el tiempo mientras hacíamos era la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y yo decía, hay algo diferente en este tipo. El interés que él muestra por mí es diferente. Y después dije, es el Señor, es Dios. Es el Dios de Stan Collins. Pero después, cuando empecé a ver en la Biblia, dije, es mi Dios. Y comencé a amar al Señor como mi Dios. Pero es la progresión que vemos acá en Josías. Y es por eso que es tan importante que busques un ejemplo a seguir. Joven, podés encontrar a Dios por medio de su palabra, y es así porque es la palabra inspirada de Dios, y si sos creyente y tenés el Espíritu Santo y lees la palabra de Dios vas a conocer a Dios. Pero necesitas a alguien que te guíe a hacerlo. Es mucho más rápido, es mucho más fácil, es mucho mejor. Necesitas un líder que te guíe. Josías buscó la dirección de Dios en su vida, tomando el ejemplo y las palabras de David. Él siguió ese ejemplo. Ahora, vemos que él siguió el ejemplo de David, pero hay un problema acá. La ley de Dios había sido destruida. Manasés se había encargado de que la palabra de Dios fuese olvidada. Tal vez leyó, porque esto es algo muy común en los reinados, tal vez escuchó algunas historias o vio algunos escritos sobre David. Tal vez había algunos salmos sueltos que él encontró. Tal vez escuchó cuando leyó de David Salmo 34, cuando decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No sabemos qué pasó. Pero él, una vez que entendió la diferencia en David su padre y dijo, es por el Dios de David, comenzó a buscar la dirección de Dios. Él comenzó a buscar la dirección de Dios. ¿No es lo que nos pide Dios que hagamos? ¿No es lo que nos dice Proverbios cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es la decisión que él tomó. Él decidió buscar a Dios, buscar la guía de Dios. Cuando nosotros buscamos la dirección de Dios en nuestras vidas, es cuando Dios se torna el centro de nuestras vidas, es cuando nuestro enfoque es el Señor.
Eso cambia el propósito de nuestras vidas, cambia nuestros anhelos más profundos. Nuestra vida comienza a tener sentido. Vivimos en un mundo en el cual la gente constantemente está buscando propósito. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Qué va a pasar conmigo los próximos 10, 15, 20 años? La palabra de Dios da todas esas respuestas. Cristo es la respuesta, el Señor es la respuesta. Y aquellos que viven confiados en el Señor viven de una manera que el mundo no puede entender. Pero nunca va a suceder en tu vida si no buscas la dirección del Señor. Pero vemos que no solamente Él decidió romper con el ciclo, Él decidió buscar la guía del Señor, sino que Él también decidió limpiar la tierra. Él decidió limpiar la tierra de todo ídolo. La segunda parte del versículo 34 hasta el versículo 7 dice: y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos de toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 12 años, luego de 4 años de comunión con Dios, luego de forjar su corazón moldeándolo a la voluntad de Dios, comenzó a llevar a cabo acciones con el fin de purificar la nación. Josías entonces emprende una campaña. Vemos que él tiene algo en su corazón. Él está dispuesto a destruir todo lo que esté relacionado con la idolatría en Israel, todo lo que está relacionado con la bancarrota espiritual que hay en la tierra en este momento. Y ahora, esto lo pueden leer con más detalle después, pueden anotar 2 de Reyes 23, 4 al 20, lo que realmente hizo con más detalle, pero acá nos dice que él derribó altares en todo lugar. Los destruyó por completo. Él profanó los lugares sagrados a los idólatras. Y creen muchos, por lo que nos dice el texto, que él mismo hizo matar a todos los sacerdotes apóstatas que estaban acá. Vemos en versículo 4 que él mismo estaba ahí. Y vemos que él mismo profanó todo lo que era idólatra. Es como si él dijese: todo lo que está en contra de Dios está en contra mío y lo odio. Entonces tengo que destruirlo. Tengo que deshacerlo. Vemos que él limpia primero Judá y Jerusalén. Vemos después que va de Manasés a Efraín. Esto es en el centro del país, de este a oeste. Y de Simeón a Neftalí, todo el territorio de norte a sur. Fue una tarea que le llevó 10 años, más de 10 años. Pero lo hizo con todo de nuevo. Y cuando terminó esa tarea, recién volvió a su trono. Pero él tomó la decisión de quitar cualquier cosa que sea un ídolo potencial para él o para el pueblo. Y ahora decís, bueno, ¿qué decisión tengo que tomar? No te aconsejo que agarres una masa y vayas por toda Argentina destruyendo cada altar al Gauchito Gil y te metas en una capilla a destruir todas las imágenes. Por favor, no hagas eso porque vas a terminar mal. Sería gracioso, ¿verdad? Eso, pero tenés que hacer como Josías. Tenés que quitar todo ídolo que sea de tropiezo para tu relación con el Señor. Para servir a Dios, tenés que descartar absolutamente todo lo que sea un tropiezo. Todo, joven. Absolutamente todo. Hoy vas a recibir decenas de WhatsApps diciendo feliz día del amigo. Muchas de esas personas son tus ídolos. Muchas de esas personas llaman más tu atención que el Señor y te guían por caminos que no son del Señor.
esa chica, ese chico, esa princesa, ese príncipe azul que ocupa el primer lugar en tu corazón. Tenés que sacarlo. Si querés que el Señor te utilice, tenés que sacarlo. Cualquiera sea la adicción que haya en tu corazón, sea WhatsApp, Facebook, lo que sea, tenés que sacarlo de tu corazón. ¿Querés ser usado por el Señor? Ni un amén. Bien, vamos bien. ¿Querés ser usado por el Señor? Tenés que ponerte en campaña como hizo Josías y estar dispuesto, sin importar el precio, a destruir cada ídolo de tu corazón. Ahora vemos a Josías con un referente a seguir, con un Dios a quien seguir, sin ídolos que sean un tropiezo en su vida. Vemos que él decide guiar al pueblo hacia Dios y el texto nos dice ahora también a su palabra. Versículos 8 al 32, un montón esto, pero vamos a ir leyendo a poco. Vamos al versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas, había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Y han reunido dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. 26 años tenía. Luego de limpiar la tierra y la idolatría, comenzó a restaurar el templo de Jehová, que había sido completamente abandonado por Manasés y Amón. Ahora sí podía servir al Señor, pero no solamente él. Él quería que todo el pueblo sirva al Señor, entonces hizo que el pueblo tenga otra vez un lugar donde venir a adorar. Comenzó a reparar la casa del Señor y ellos encontraron parte del tesoro del Señor y parte de ofrendas que había ahí. Dijeron, bueno, hay plata acá, y comenzaron a invertir toda esa plata en hermosear el templo. Pero cuando están restaurando el templo, algo increíble sucede. Algo que es una manifestación impresionante de la soberanía y la mano de Dios acá. De repente encuentran el libro de la ley. Encuentran una copia del libro de Moisés, que había sido perseguido, que había sido destruido por Manasés, pero encuentran, tal vez era la última copia que había, la única copia, pero encuentran una copia de la ley. Y vemos que se la llevan al rey y dice, encontramos un libro. No era un libro, era el libro. Era la palabra de Dios. Versículo 19 nos dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad por Jehová a mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa,
mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Argas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que le leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, derramaré mi ira sobre este lugar y no se apagará. Fue tanta la tristeza que tuvo Josías al escuchar la ley de Dios leída, que nos dice que él rasgó sus vestidos. Esto es señal de duelo, de un dolor profundo en su corazón. Él dice, básicamente está diciendo, estamos en el horno. Nos apartamos del Señor, desobedecimos todas sus leyes. Y si la palabra de Dios es la palabra de Dios, va a haber un castigo. Porque Dios es justo y Dios tiene que tratar con el pecado. Y ahora vemos que van a consultar a esta mujer que es profetisa, se llama Hulda. Si en algún momento tenés una hija, querés poner un nombre, bueno, acá tenés una idea, Hulda. Por favor, no. Pero van a preguntar, consulten a Dios. Consulten a Dios porque Dios es fiel a su palabra. Y nosotros estamos totalmente en contra y hemos pecado muchísimo. La ira de Dios va a venir sobre nosotros. Pero fíjense lo que dice versículo 26 al 28, las palabras de esta mujer. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. El Señor, por medio de esta profetisa, les dice: por cuanto vos tuviste esa actitud ante mí, por cuanto tuviste ese corazón ante mi palabra, vas a dormir con tus padres en paz, te vas a morir en paz. No vas a ver, eventualmente Dios va a tratar con la tierra, eventualmente Dios va a dar el pago por los pecados, pero no en este momento. ¿Todo por qué? ¿Por qué no actuó Dios inmediatamente? Porque el corazón de un hombre que ante la palabra de Dios se conmovió, se humilló, lloró, rasgó sus vestidos y Dios lo escuchó. Entonces Josías hace un pacto con el pueblo. Se pone en pie delante de todo el país. Versículo 29 nos dice esto. Es impresionante. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén, e hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo un pacto con el pueblo, se puso de pie delante de todo el pueblo, él reunió a todo el país y les leyó. No puedo sacar otra conclusión de que él mismo leyó. Lees en el hebreo y es una tercera persona singular. Él leyó, no es que mandó a otros, él leyó las palabras de la ley de Dios. Y no me extrañaría de una persona que se convirtió con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma al Señor. Y los exhortó a seguir al Señor, los exhortó a vivir de una manera digna del Dios que sus padres habían abandonado. Vos después tenés capítulo 35 de Segunda de Crónicas y nos cuenta sobre la Pascua que celebró Josías. Te animo a leerlo después, hoy no, después, léelo.
en este momento no, pero es un capítulo impresionante. Es por lejos la mejor Pascua que se celebró en el Antiguo Testamento. Tal vez la de Egipto fue la mejor, pero esta, fuera de tiempo, por muchos más días. Es impresionante cómo el pueblo adoró al Señor. Este rey, este buen rey, guió al país, a Dios y a su palabra. Él impuso principios piadosos que por años guardaron al pueblo. Pero él decidió. Él decidió. Él decidió que no iba a ser su carisma lo que iba a guiar al pueblo. No era su personalidad, era la palabra de Dios. Él no decidió darles un mensaje popular. Él guió al pueblo a la palabra de Dios. Y si eso implicaba decir, estamos en el horno, la palabra de Dios dice que la ira de Dios va a caer sobre nosotros, es eso, porque es el mensaje de la palabra de Dios y no hay que diluirlo. Basado en la vida de Josías, te pregunto, joven, ¿querés servir al Señor? ¿Querés tener un impacto en la vida de otros? Es la palabra. Es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Dios no tiene otra cosa. Es su palabra. Si no ardes en fuego por la palabra de Dios, y lo quiero repetir, si no arde tu corazón en fuego por la palabra de Dios, ¿qué tipo de efecto vas a tener en la gente? ¿Qué tipo de cambio podés producir? ¿Qué tipo de poder va a haber en tu vida? No hay poder en tu vida, no hay poder en mi vida. Estamos escuchando mensajes increíbles y gracias al Señor por los predicadores, gracias al Señor por el viaje de Pastor Santiago hasta acá. Pero no es ninguno de los hombres que se para acá. Es el poder que hay en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y tal vez decís, ¿por qué mi pastor insiste tanto en que lea la palabra de Dios? ¿O por qué durante años constantemente vamos a las reuniones de jóvenes? ¿No deberían ser divertidas? Sí, tienen que ser divertidas, son divertidas. Pero el centro de cada cosa que hace la iglesia de Cristo tiene que ser la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Nosotros veíamos ayer la vida de Esdras. ¿Por qué Esdras causó un impacto en la gente? ¿Por qué todo el pueblo pidió a Esdras? Porque Esdras se propuso en su corazón estudiar la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, joven. Él decidió invertir su tiempo en la palabra de Dios. Todo avivamiento a lo largo de toda la historia comienza cuando la gente se enfoca otra vez en su Biblia, en la palabra de Dios. ¿Querés hacer un cambio? Tenés que guiar a otros a la palabra de Dios. Pero primero tenés que prepararte en la palabra de Dios. Y no pienses cuando decís, bueno, el pastor que se para ahí ya llegó al límite, ya sabe cómo predicarla. Constantemente, es una vida, vez tras vez, tras vez, tras vez, día tras día, tras día, hasta que estés en la presencia del Señor. Nunca tenés que dejar de ir a la palabra de Dios para conocer más al Señor, para aprender más de la voluntad de Dios para tu vida y la de los demás. Es la palabra de Dios. Josías hizo eso. Y causó un avivamiento en la tierra de Judá como nunca antes. Finalmente, su última decisión. Él decidió ser constante. Él decidió ser constante hasta el fin. Fíjense lo que dice versículo 33. Ven, ya terminamos el capítulo entero. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Nos dice que Josías quitó todas las abominaciones, hizo que todos sirvan, ven, no al Dios de David su padre. ¿Qué dice el texto? Su Dios. Su Dios. No se apartó de Dios ni un momento. Y por su ejemplo, el pueblo tampoco lo hizo. Durante toda su vida, Josías
Y el fuego en el corazón de Josías por Dios nunca se apagó. Y su fervor contagió a un país entero. ¿Cuál fue el secreto de Josías? Es un secreto a gritos. Fue constante hasta el fin. Pero él decidió ser constante hasta el fin. Él se propuso en su corazón: yo voy a seguir al Señor, sin importar el precio. Yo voy a seguir al Señor cada día de mi vida hasta el fin. Esa es una de las bendiciones de Mendoza, ¿no? Cada vez que venimos, cada año. Siempre nos encontramos con los mismos pastores, ¿verdad? Pastor Luis, Pastor Dante, Pastor Carlos, Pastor Scott, estoy viendo, Pastor Harris. Cada año que venimos está más blanquito su pelo. Bueno, hola, ¿no? Mira mi barba. Pero cada año venimos a Mendoza y están acá. ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es su secreto espiritual? Tengo que tomarme un café con ellos y preguntarle, ¿cuáles son las claves de su éxito espiritual? Tomaron la decisión de ser constantes hasta el fin de sus días. Josías hizo eso, sin importar el precio que tenga que pagar, sin importar lo pesado del camino. Voy a seguir al Señor hasta el fin. Joven, es el deseo de cada uno de los pastores acá, que lo que Dios te habla hoy por medio de su palabra te ayude a ser constante hasta el fin. Es algo que nosotros vemos muy comúnmente cuando después de una conferencia, después de un campamento de jóvenes, que los jóvenes están desafiados por la palabra de Dios y están en fuego por las cosas del Señor por 3 días. Y en la próxima reunión de jóvenes va a la mitad. ¿Por qué? Porque no es un cambio en el corazón, no es una determinación de seguir al Señor por el resto de sus vidas, es la emoción del momento. Y entiendo, es común que eso pase. Pero si vos querés que el Señor te utilice, vos tenés que tomar la determinación de seguir al Señor hasta el fin. Tenemos tal vez la multitud más grande que hay acá en la conferencia en años. Pero te puedo decir, de cientos de jóvenes que han pasado por acá y hoy no están sirviendo al Señor. No están en iglesias. Están jugando a la iglesia. Joven, no seas así. Toma la determinación en tu corazón de ser como Josías y decir, yo voy a seguir al Señor todos los días de mi vida sin importar el precio. Sin importar lo que tenga que pagar. Esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que dice acerca de Josías, ¿es verdad? No tengo ni una duda. De absolutamente cada detalle, es la pura verdad. Pero la pregunta es esta. ¿Es posible que algo así, como lo que sucedió con Josías, suceda entre nosotros? Que un día nuestro epitafio diga, si Cristo no viene antes, diga lo mismo que el de Josías. Joven, si murieras hoy, ¿qué pondrían tus familiares y tus amigos en tu lápida? Aquí yace Juan Pérez. No hay ningún Juan Pérez, ¿verdad? Porque lo usamos de ejemplo, pero... adicto al Facebook. O adicta al Instagram. Aquí yace tal o cual joven adicto a la PlayStation. La PlayStation fue mi mejor amiga. O más triste, si fuese un epitafio sincero. Fui a la iglesia, pero hice lo que quise con mi vida. ¿O sería el de Josías? ¿Es posible que esto suceda?
¿Cuál fue el secreto de Josías? Otra vez, fue un secreto a voces, escrito en la palabra de Dios, para todo aquel que quiere saber, para todo aquel que quiere ser igual a Él. Es por eso que la palabra de Dios dice que estas cosas que fueron escritas son un ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos y tomemos la decisión de seguir ese mismo camino. Josías decidió ser diferente. Él decidió buscar la dirección de Dios. No la de sus amigos, no la de su familia, la decisión de Dios, la dirección de Dios, perdón. Él decidió limpiarse de todo ídolo. Y tal vez otra vez no vas a andar con una masa destruyendo imágenes, tal vez no vas a andar con una espada diciendo, bueno, mi amigo me aleja del Señor, entonces, ¡sal! Y quemo sus huesos como hizo Josías, no. Pero tomar la decisión de apartarte de cualquier cosa que te es un tropiezo a tu relación con Dios. Josías decidió guiar a otros a Dios y a su palabra. Tu Biblia es algo que lees a puertas cerradas y nadie más sabe que sos un creyente. No tiene que ser así. Tenés que guiar a otros. ¿Cómo vas a hacer un cambio en este país si vos no hablás con otros acerca de Cristo? Y si ese mensaje no proviene de la palabra de Dios. Y finalmente él decidió ser constante hasta el fin. Joven, ¿cuáles son tus planes de acá a 10 años, a 15 años, 30 años, 50 años? No voy a estar yo. Pero ¿cuáles son tus planes? ¿Es ser constante hasta el fin? Está bien, en el medio vos podés tomar decisiones con quién te vas a casar, qué carrera vas a estudiar, qué trabajo vas a tener, pero la decisión más importante de tu vida si estás en Cristo es, yo voy a seguir al Señor sin importar lo que suceda hasta el fin de mis días, Dios siendo mi ayudador. Amén. ¿Por qué esto es posible? Porque el Dios de Josías es tu Dios. Amén. Él es todopoderoso. Él es el Dios del imposible. Él puede usarte. Dios puede usarte para cambiar el rumbo de nuestro país. Nosotros tenemos un contador en el trabajo que nos hace las declaraciones de AFIP y todas esas cosas. Y aparentemente vende dólares también, por lo que me enteré, ¿no? Porque todos los días me manda un WhatsApp con el precio del dólar blue. Y en una semana cambió muchísimo ese número, ¿verdad? Y es la opinión general. Este país se va al pasto, ¿no? Como decimos. El rumbo de esta nación puede cambiar, pero no va a cambiar por nuestros políticos. No va a cambiar por los movimientos sociales. Va a cambiar cuando Dios levante hombres y mujeres como Josías. Dios quiere usarte. Dios puede cambiar el rumbo de esta nación si vos decidís como Josías entregarle todo tu corazón y todas tus fuerzas y toda tu mente. Dios puede usarte. Pero necesita tu corazón. El Señor necesita tu corazón, joven. Los pastores vamos a morir en algún momento, tarde o temprano. Y me incluyo con el resto. Ya estamos viejitos, ya se empiezan a sentir nuestros años. Si el rumbo del país sigue el rumbo que hay, no va a haber misioneros como los misioneros que nosotros tenemos hoy tienen que ser nuestro tesoro, porque han decidido dejar absolutamente todo para venir a traer el mensaje de Cristo acá. Han dado sus vidas por nosotros y por la causa de Cristo. Algo que en mi vida se me hubiese ocurrido. A mí mandame a otro lugar donde no hay mate, donde no hay asado. Sí, me predicaría el evangelio por 2 semanas, me vuelvo. ¿Qué hay para comer rata asada? Listo, chao. Pero ellos están acá. Y ellos están preparando hombres y mujeres para que sirvan al Señor cuando ellos no estén. Y acá es donde voy a desobedecer a mi pastor.
porque el Señor puso mi anhelo, puso en el anhelo mi corazón de ser un pastor. Y yo dije, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a hacer, Dios? No tengo los recursos. No sé cómo hacerlo. El Señor sabía, Él lo hizo. Y Él puso un hombre en mi camino, que es mi pastor, Reinaldo, que se desvive para que nosotros podamos aprender a amar al Señor, servir al Señor, predicar la palabra del Señor. Estoy inmensamente agradecido por eso. Pero cada uno de ustedes tiene ese privilegio en su iglesia si tiene un misionero también. Y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ser parte de la próxima generación que va a guiar a otros a Cristo, jóvenes. Joven, Dios necesita tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a ser como Josías? Imagínate llegar al fin de tus días y mirar hacia atrás y ver una nación transformada por el poder de la palabra de Dios. Dios requiere una cosa solamente, tu corazón. ¿Vas a ser como Josías? Tenés que decidir hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de con libertad abrir tu palabra preciosa. Y Señor, te ruego, y es el ruego de cada uno de nosotros, pastores y líderes de jóvenes. Primero, que nos ayudes a seguir invirtiendo en las generaciones que vienen, pero también que toques el corazón de jóvenes acá. Que tú levantes de estas nuevas generaciones hombres y mujeres que te sirvan, pastores que decidan ser diferentes, que decidan buscar tu guía y tu palabra, quitando del medio todo lo que sea de tropiezo, que sean constantes hasta el fin, Señor. Por favor, Padre, te rogamos que obres en la vida de estos jóvenes. Rogamos que se despierten Josías de este grupo, que tú puedas usar para cambiar el futuro de nuestro país y del mundo, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, quien con su salvación hizo esto posible. Amén.